y vamos a hablar de una herramienta que para mí es la herramienta más importante y la herramienta clave de todas las herramientas que utilizo. Es increíble lo que puede hacer el Excel y de eso vamos a platicar hoy. Bien, el objetivo es reconocer al Excel como una valiosa herramienta que facilita la administración y operación de cualquier negocio, ya sea para administrar o para operar, puede funcionar. Y los beneficios, pues es crear conciencia sobre la importancia del Excel en temas desde la planeación, operación y administración. Todo el proceso de una empresa se puede administrar con Excel. Algunas funciones clave de Excel, bueno, pues el Excel, cuando empezaba hace muchos años, hace 20 y tantos años, pues eran operaciones matemáticas. Después se fue desarrollando cálculos estadísticos, comparativas de datos, filtros inteligentes, funciones lógicas, etcétera. Un montón de cosas que puede hacer. Muchos pues lo utilizan con lo más básico que son operaciones matemáticas, pero, por ejemplo, les cuento una anécdota. El tema de estadística, cuando me tocó cursar la maestría, utilizábamos un programa que se llama Minitab, que es un programa especializado en puros temas estadísticos. Bueno, pues Excel tiene algunas aplicaciones que se tienen que agregar al Excel y hace lo mismo que el Minitab. Eso no le gustaba mucho a mi maestra de la maestría, porque ella quería que utilizáramos forzosamente el Minitab. Y sí, yo le pude comprobar que lo mismo que hacía el Minitab lo hacía el Excel. Imagínense la capacidad de ser un programa que puede llegar a esa potencia estadística como programas especializados estadísticos. También, pues las comparativas de datos, ya saben, muy importantes para buscar, a veces ustedes que están en la operación, buscar, hay que ver, tengo este inventario y quiero irme a otro reporte y quiero compararlo contra sus ventas o quiero compararlo contra sus entradas, sus salidas, etcétera. Todas esas comparativas tan importantes para revisar la información nos las permite el Excel. Los filtros inteligentes, importantísimo también para temas contables, para temas inclusive de recursos humanos, como platicaba Miguel. Pues vamos a filtrar solamente los candidatos de, no sé, de Chihuahua, vamos a filtrar esto, vamos a filtrar aquello, vamos a hacer tablas pivotes, en fin, funciones lógicas también, o sea, quiero encontrar sí, el famoso sí, que siempre se ha utilizado mucho en los sistemas, el if, si esto es así, encuéntralo. Entonces, funciones lógicas, si este es mayor que tanto, encuéntramelo, si este es menor que tanto, encuéntramelo. Si este es diferente, inclusive hasta por colores, las funciones lógicas. Encuéntrame todos los colores rojos, encuéntrame todos los colores verdes. Entonces, está muy, muy interesante porque pues ya hasta incluye colores. Las macros, que yo uso una macro diariamente para mi trabajo, son muy, muy eficientes porque lo que hace una macro se escucha así como que el nombre muy rimbombante, macro, suena algo muy complicado. No, es facilísimo. Es simplemente una grabación de cualquier cosa que hagamos en Excel, la grabamos y después cada vez que volvamos a repetirla se hace solo. Empieza a activarse solo y todo lo que hayamos grabado se queda ahí. Por ejemplo, yo para las cotizaciones que realizo ya tengo grabada 3 diferentes macros para las 3 cotizaciones más comunes que hago. Entonces, bajo mi reportito Excel, le pongo la macro y acomoda las columnas, colores, tipo de letra, los valores en números, las sumas, las restas que tenga que hacer y se hace solo, se hace solito porque ya tengo grabadas las macros. Entonces, eso me ha ahorrado muchísimo tiempo a través de los años. Análisis financieros, obviamente, pues todos los análisis financieros que quieran hacer, de rentabilidad, de cuánto estoy teniendo de utilidad, de qué porcentajes de mi gasto, qué porcentajes de mi ingreso, en fin, todos los análisis financieros que quieran hacer, todos los ratios financieros que puedan imaginarse, aquí los podemos hacer de forma muy sencilla. La operación contable, pues no se diga, muy sencillo. Se pueden acomodar todas las cuentas contables en Excel con su columna de cargos, su columna de abonos, y al final eso se puede llevar a un estado financiero. El tema de auditorías, muchísimo. De hecho, yo recuerdo cuando, hace muchos años, cuando empezaba de auditor, éramos los primeros en usar laptop y era el primer Excel que existía.
y llegábamos a muchos lugares a hacer las auditorías y todos hasta estaban sorprendidos, como que, ¿qué trae? ¿Qué es eso? Y eran las primeras laptops que existían y ya usábamos el Excel porque nos ayudaba mucho a revisar, pues, dónde habría a lo mejor un movimiento raro, un movimiento más alto, más bajo, todo mucho más sencillo que el uso de la calculadora. Y también nos ayuda a hacer resumen de información, como les decía, con estas tablas pivote podemos hacer algún resumen de la información condensados. Cuando tenemos bases de datos muy grandes, lo que queremos a veces es sacar un resumen en un cuadrito en donde nos diga, pues esto es lo que quiero analizar. Y pues las gráficas, como comentaba Miguel. Estas son en términos generales, lo que más se usa del Excel. Así es como está la estructura de este webinar. Lo estamos estructurando en orden y eficiencia operativa. El MRP es lo que ustedes conocen como máximos y mínimos, es para determinar cuánto debe ser mi recompra para almacén, para tener en almacén. Carga y descarga también se puede utilizar mucho en la operación. Evaluación de proveedores, que es importantísima la evaluación de proveedores. Y por otro lado, la visibilidad de información clave, digamos que eso sería como más lo operativo y esta parte de acá sería más lo administrativo, y al final les voy a platicar de las funciones en general. ¿Qué es el MRP? Bueno, el MRP es un sistema que pues en muchos sistemas operativos ya existe, en SAP, en Oracle, etcétera, pero que inclusive se puede hacer en Excel y es basado en cálculos de Excel. Este sistema, que es el Material Reposition Planning, algo así, que es para reponer lo que tenemos que tener de niveles en inventario, con un montón de variables que le metemos al sistema. Imagínense que cada bullet de aquí es una columna de Excel, Entonces, teniendo todos estos datos, cuánto se tarda el proveedor en entregarnos, cuál es su lote mínimo, cuál es el tipo de producto, cuál es el mínimo, el máximo y toda la estadística de ese producto, cuánto se mueve. Por decir, imagínense que en un año, cuál fue el mes que menos se pidió, cuál fue el mes que más se pidió, cuál es la diferencia entre ese mes que menos se pidió y ese mes que más se pidió, y eso se le conoce como rango. ¿Cuál es el promedio de lo que se pide ese producto? ¿Cuál es la desviación estándar? Es decir, ¿qué tan dispersos están los datos? Si ese producto es muy estacional, si solamente se pide en cierta temporada o si se pide de forma muy planchada en el año. Por ejemplo, alguien que me pueda decir un producto que manejen que sea solamente en cierta época del año. No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, impermeabilizante, pero alguien que me quiera decir algún otro producto que recuerden que en ciertos meses se pide más fuerte. ¿Alguien que quiera poner algo ahí en el chat o comentar? Tacos por aquello de que el agua ya no hay. Los tinacos. Aquí hubo desabasto en Monterrey de tinacos, ya no hay agua. Bueno, gracias a Dios, en este momento está chispeando un poco, esperemos que llueva un poquito. Pero bueno, en fin, todo esto, imagínense que cada video en mi canal de YouTube, al final se los voy a compartir. Les ha gustado mucho este video, me han hablado de diferentes partes del mundo, de Centroamérica, de España, para preguntarme sobre esto. No lo van a encontrar en ninguna parte, fue 100% de mi bolsa, le estuve metiendo muchas variables de muchas partes. Por ejemplo, lote mínimo, me voy a tener nada más un poquito aquí para que sepan de qué estoy hablando un poquito más. Lote mínimo, recuerden que probablemente la recompra o el MRP nos diga, tienes que pedir 10 cajas de X producto, pero el proveedor lo mínimo que nos puede vender son 20. Para eso sirve esta fórmula. Lo que hace el sistema es busca cuál es ese múltiplo superior, porque es lo mínimo que le puedo pedir al proveedor, y lo calcula de acuerdo a mis necesidades. Entonces, hasta eso lo puede calcular inteligentemente el Excel. El tiempo de entrega de proveedores también importantísimo. Si un proveedor, imagínense que estamos pidiendo algo desde China, pues claro que tenemos que ponernos un poquito de colchón en las cantidades que tenemos que tener en almacén. Si pedimos algo que es de entrega inmediata, pues no necesitamos tener tanto inventario.
Entonces, todas estas variables son importantes para saber cuál debe ser mi máximo y mi mínimo en almacén, y todo esto se puede calcular con una simple tabla en Excel en donde tengamos todos los datos ya guardados y las fórmulas las haga el propio Excel. Esta es por la parte de almacenes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar para el tema de almacenes? Fíjate que Paola Durán hace un comentario, dice, conocer los días de inventario para medir la rentabilidad de la venta de un producto. O sea, yo creo que eso que acabas de comentar ahorita, no sé si nos pudieras... Sí, Paola, muchas gracias, Paola. Excelente comentario. De hecho, también tengo un ejercicio que se refiere a eso, que a veces nos vamos con la rentabilidad de un producto, pero no calculamos su costo financiero. Existe algo que conocemos como costo de capital y costo financiero. A veces está un poco confuso la diferencia, pero se las voy a explicar, está muy fácil. El costo de capital es cuánto cuesta todo mi inventario, mi capital de trabajo, mi inventario. Y el costo financiero es, si ese capital lo pusiera a trabajar, ¿cuánto me daría de rendimiento? Nosotros como auditores decíamos, a ver, pues tienes $1,000,000 de inventario. Si no lo tuvieras, si tuvieras inventario cero, ¿cuánto me daría el banco o cuánto me daría el negocio de rentabilidad por poner ese dinero a trabajar? Porque recuerden que es dinero parado. Entonces, el reto es trabajar con el mínimo inventario sin descuidar el servicio. Ese es el reto de cualquier almacén. Entonces, pues para eso se hacen todo este tipo de fórmulas en Excel. Para eso tengo que tener todo formulado y tengo que saber en promedio cuánto me piden y tengo que saber en qué fechas me piden y tengo que ver si todos los meses me piden, cuál es la frecuencia. Y eso me lo da la estadística. Esa estadística la descargo en Excel mes a mes y justamente con eso voy a tratar de hacer el menor inventario posible, por lo que comenta Paola, de que no le vaya a pegar al costo de mi producto ese costo financiero de tenerlo parado y no le vaya a pagar a mi rentabilidad, y precisamente para eso es esto, Paola. No sé si quedó claro, Paola. Ahorita si Paola nos quiere ampliar un poquito más Bueno, sus comentarios, pues adelante. excelente comentario. Fíjense la importancia que tiene el tener un inventario óptimo y gracias al Excel cómo podemos lograrlo. También hablando ahora no solamente del almacén, sino de la logística en almacén, por ejemplo, nos puede servir para, perdón que ponga términos en inglés, pero los pongo así, le comentaba a Miguel, porque es como más fácil lo van a encontrar en Google. Ya casi todo se usa en inglés. Van a encontrar mucho más de material en inglés que en español. Entonces, pues el spot check, como ustedes saben, es esa revisión selectiva de cajas de cuando nos llega un camión. Antes existían software especializados para hacer esa revisión y esos softwares nos decían, pues tienes que revisar la tarima 1 y la 5 y ahora toca la 4 y la 3 y era algo 100% aleatorio. Entonces, de esa forma, los transportistas no sabían qué caja les iban a revisar, qué tarima iban a revisar y pues los hacía que su entrega fuera mejor, ¿no? Que su entrega fuera completa. ¿Por qué? Porque si los transportistas se daban cuenta que siempre revisábamos la tarima 1 y la 14, o la caja 10 y la 8, pues ahí a lo mejor son las que iban a cuidar y todo lo demás lo iban a descuidar. Entonces, para eso se utiliza esta fórmula. Bueno, antes se utilizaba con un software especializado para eso. Hoy en día la fórmula la tiene el Excel, se llama aleatorio, así le van a poner aleatorio.entre. Y si los camiones son de 18 tarimas, pueden poner entre 1 y 18, si son de 4, si son de 10, si son de 6. Aquí ustedes seleccionan el número de tarimas y lo que hace el sistema nos dice qué tarimas revisar. Nos da un número aleatorio que ni ustedes saben, ni el jefe de almacén sabe, ni nadie sabe. Es 100% aleatorio con unos algoritmos que tiene el Excel. Entonces está padre. Inclusive lo pueden usar hasta para cuando hagan una rifa o algo que quieren que el número sea 100% del sistema. Nadie sabe qué número va a salir. Entonces para eso se puede utilizar y se puede utilizar. Hoy en día se utiliza para esa revisión de camiones. El checklist también. Recuerden que a veces hacemos checklist de cuando está llegando la mercancía, pero se queda ahí, se queda en papeles y pues se queda en papeles y ya no supimos si
cierto transportista es el que tiene más problemas, cierto proveedor es el que nos manda con más situaciones. Y si lo hacemos en Excel, podemos llevar muy bien el control, como si fuera un control de calificaciones, como yo le hago con mis alumnos. Entonces van sumando y van llevando un histórico de cómo, qué proveedores son los mejor evaluados, qué transportistas son los mejores evaluados y qué transportistas pues, son los que han tenido una calificación más baja. Entonces ahí pueden llevar columna tras columna, día tras día, que van revisando sus embarques, sus desembarques, y con eso también pueden utilizar el Excel para ese tipo de checklist. El tema de la teoría de las colas, sin meternos mucho a todas las funciones que tiene ahí un poquito complejas, la teoría de las colas lo que nos dice es, tienes que tener mayor capacidad de recepción y de carga y descarga en los horarios en los que más se requiera. Esto fue algo de mucho éxito, muy común en los bancos, en donde, si recuerdan, hace muchos años, los que ya sean más como de mi camada, hace muchos años, pues los bancos, cada caja tenía su propia fila, su propia cola. Y lo que hicieron fue hacer una sola fila para redistribuir las cargas y para que fuera más ágil. Esto lo hace más ágil. Se me hace raro que en los supermercados nunca lo hayan hecho, pero es algo que funciona muy bien. Y hablando de almacenes, lo que se hace es que los horarios que tienen la gente de almacén, pues a veces lo que hacen es, si estamos viendo que entre 12 y 4 de la tarde es la mayor carga, pues buscar esos horarios cortados también para contratar al personal. Y todo eso nos lo puede decir el Excel, también con estadística de Excel. Si vamos poniendo en Excel en qué horarios es más frecuente la llegada de camiones, pues vamos a saber en qué horarios tengo que tener más gente. Inclusive también lo hacen los bancos. Hay ciertos días, hay gente que trabaja, cajeros que trabajan de forma temporal en los bancos y solamente van, por ejemplo, a lo mejor los días 15, los días últimos, los viernes, es cuando van a haber más cajeros ahí. Pero lo hacen precisamente por eso, porque ya hicieron todo un análisis que se puede hacer en Excel para saber en qué momentos necesito de más gente para poder atender un mayor número de necesidades. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que hayan puesto ahí en el chat, Miguel? No, hasta ahorita creo que no ha habido comentarios todavía, pero aprovecho, digo, este tema que has tocado, el tema de los checklists. De repente hay información que la gente quiere documentar y a veces para tomar ciertas decisiones. A veces también la gente no sabemos por dónde empezar, ¿no? Y para la construcción, por ejemplo, de este tipo de alternativas como el spot check o el checklist, dices tú, a ver, ¿por dónde puedo empezar a generar la solución aquí en el Excel, ¿no? Eso es lo que ahorita veía yo, ¿no? Sí, es buenísimo. De nada sirve estar haciendo la operación si la vamos a tirar a la basura. O sea, podemos llenarnos de papeles en donde sí, a ver, el camión, las llantas, bien, las cajas, bien, la mercancía completa, cajas, todo lo que hagamos en el checklist y luego, ok, ya lo revisé el camión, hago bolita el papel y lo tiro. Pues no, ¿verdad? O sea, tiene que haber un checklist, pero también concentrado en Excel, en donde diga justamente qué transportistas tienen palomita o qué transportistas tienen tachita. Y al final del tiempo, estadísticamente hablando, pues en un mes, en un año, se va a ver los resultados de decir, a ver, pues estamos viendo que o ciertos transportistas o en ciertas épocas del año o ciertos productos me están llegando dañados. Entonces, para eso se utilizaría el Excel aquí. Y para eso también es la evaluación de proveedores. Fíjense que aquí les estoy poniendo algunas de las rectores que se califican en la certificación del ISO. Esto es así básico para la certificación del ISO: calidad de producto, calidad de servicio, asesoría técnica, tiempo de respuesta, mercancía completa. Esto, si no lo tenemos y si no evaluamos proveedores, no nos certificamos como ISO. Es básico. ¿Por qué es tan importante los proveedores en la certificación ISO? Porque es una cadena. Todos somos proveedores y clientes de alguien. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo un negocio y le quiero vender a Coca-Cola,
Coca-Cola me va a decir, pues, ¿quiénes son tus proveedores? ¿Quién está atrás de ti? ¿Quién te surte a ti? Porque, pues, yo espero que también tengas proveedores de calidad para que tú me des un producto de calidad. Y esos mismos proveedores, pues también, ¿qué proveedores tienen de insumos? En fin, es una cadena y es bien importante el tema de proveedores. Entonces, fíjense, aquí, si tiene diferente peso cada reactivo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, este es un ejemplo, ustedes pueden cambiarlo al porcentaje que ustedes le den más peso. Pero suponiendo que calidad del producto y mercancía completa tuvieran mayor porcentaje, mayor importancia, un 30% y un 30% vale este. Después el tiempo de respuesta le damos una importancia del 20% y estos dos reactivos le damos el 10%. Con una sencilla fórmula de Excel nos va a decir qué calificación tiene el proveedor. Si alguien me pudiera contestar en el chat o si alguien pudiera participar en el chat, ¿por qué creen que si estos dos proveedores ficticios, Pedro Pablo 1 y Pedro Pablo 2, tienen el mismo promedio de calificación, o sea, si sumamos todo esto, tienen el mismo promedio de calificación, ¿por qué a uno lo calificamos con 71 y a otro lo calificamos con 89? Si ustedes agarran la calculadora y sacan el promedio de esta calificación y sacan el promedio de esta, es la misma. Entonces, ¿por qué estamos castigando a Pedro Pablo 1 con una calificación de 71 y estamos beneficiando a Pedro Pablo 2, al proveedor Pedro Pablo 2, con una calificación de 89? ¿Por qué creen ustedes que son diferentes estas calificaciones? ¿Alguien que quiera participar? Yo no estoy viendo el chat, pero por si Miguel ve a alguien, me lo dice, y si no, se los explico, no pasa nada. Bueno, muy buena pregunta, buen buscapiés, vamos a ver quién nos responde. Por lo pronto, Paula Durán nos dice, para controlar los tiempos de compromiso, de entrega de los pedidos, dice. Pero esa yo creo que era una aportación de la lámina anterior. Okay. Por la ponderación en mercancía completa, dice Exacto, Ana Nuno. Exacto. ¿Quién lo dijo? Por la Ana Nuno. Ana, felicidades, Ana. Excelente. Fíjense lo que nos dice Ana. ¿Por qué aquí 71? Porque, como dice Ana, este que vale mucho, que es mercancía completa, vale el 30%. Acuérdense cuando eran estudiantes. Oye, el examen va a valer un 30% y sacaste 51. En algo que vale mucho, tuviste una calificación mala, pues claro que te va a afectar. En estas que valen 10%, tuviste una calificación muy alta, pues no va a contribuir mucho. ¿Por qué? Porque recuerden que es promedio ponderado, se va de acuerdo a esta ponderación. Entonces, como nos dice Ana, pues aquí el Pedro Pablo 2 tiene un 99 en una que vale 30 y Pedro Pablo 1 tiene un 51 en una que vale 30, lo mismo en esta también de calidad, un 99 en una que vale 30, que es en la que me tenía que esforzar más, y un 52 en una que vale 30, pues nos va a pegar. Aunque Pedro Pablo 1 sea mejor en calidad del servicio y en asesoría técnica, pues valen 10%. Entonces, lo que hace aquí el Excel, con esta simple fórmula que se llama suma producto, le vamos a meter estas dos variables. ¿Qué porcentajes de peso? ¿Cuál es la ponderación? ¿Y qué calificación es? Solito, así como ven la fórmula aquí. Si quieren le pueden tomar un pantallazo. Así como está la función aquí, así funciona. Pueden darle un pantallazo porque vale la pena que la utilicen. Yo inclusive la utilizo también para las calificaciones de mis alumnos, porque también cada entregable vale diferente y así yo me cercioro, me sirve de revisión para saber que el sistema efectivamente esté ponderando correctamente. Entonces, es para eso, es muy efectiva esta, es simplemente un promedio ponderado, pero que es importantísima, porque si nos fuéramos con el puro promedio natural, sería la misma calificación para los dos. Y no es así, porque nosotros le estamos dando un peso distinto, una importancia distinta al cumplimiento de cada reactivo. ¿Sí queda claro? Sí, perfecto. Bueno. Oye, por cierto que hay más personas que participaron, además de Ana Nuno. Paola Durán dice, depende de la prioridad. Joana Moreno decía por la calidad del producto, Cristina Jiménez por la mercancía completa y la calidad del producto, que son los que tienen más valor. Exacto, 30 y 30. David Arismendi Ramírez
porque tienen diferentes porcentajes las importancias y entregaron diferente, y ahí es donde es la diferencia. Exacto, en fin, David. esos son los comentarios, ¿no? Gracias por participar. Qué bueno que estamos todos atentos y que se haga esto muy, muy interactivo. Bueno, pues entonces imagínense, antes pues teníamos que, si lo hiciéramos por calculadora sería muy complicado. Es que se puede hacer también. Con esas funciones, yo me acuerdo antes de que existiera el Excel en la universidad, lo hacía con la función de ir grabando en la memoria en la calculadora científica, y lo puedes hacer también. Entonces ya multiplicaba 52 por punto 30, memoria más 100 por punto 10, memoria más 100, y me acuerdo, fíjense, todavía me acuerdo de hace muchísimos años, pero ahora pues con un clic, de hecho ahora se queda solo ahí guardado el archivito y solito lo va a hacer. Bueno, pasando ahora un poco ya después de la operación, pues recuerden que también es importante hacer análisis. Yo siempre le acostumbraba a decirle a mis equipos de trabajo, cuando de repente como que tendían a dividirse y yo soy administrativo y yo soy operativo, les decía, no, señores, todos somos administradores de la operación. Grábense muy bien esto, se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque al final, pues cada vez todo está más robotizado, cada vez todo está más automatizado. Entonces, como no es para que se asusten, por el contrario, es como cada vez todo está más automatizado, el Excel cada vez nos ayuda más. Entonces, la labor de nosotros como seres humanos es meterle la parte del análisis. Ahora sí, ya tenemos toda la información en Excel, me toca analizarla, me toca descubrir nuevas formas de operar, me toca hacer más eficiente mi operación y que el sistema opere solito de forma automática. Entonces, yo lo que siempre les decía es, todos somos administrativos de la operación, o todos administramos la operación, para que no se vea como que es diferente la administración y la operación. Y en esos análisis financieros, pues podemos analizar temas de ventas, qué productos se venden. En Excel, pues también lo hacemos muy sencillo, qué productos se vende más, qué porcentaje. En porcentaje, o sea, recuerden comparar siempre en valores absolutos, o sea, cuántas cajas más, y en valores relativos, qué porcentaje más, para que tenga más sentido. Porque yo cuando a mis alumnos les pregunto, $1,000,000, ¿es mucho o es poco? Y se queda todo el salón callado. Y empiezan, pues uno dice que es mucho, otro dice que es poco, y les digo, no sabemos, es relativo. $1,000,000 para la tiendita de la esquina es mucho. Imagínense una venta de $1,000,000 para la tiendita de la esquina, pero $1,000,000 para todo el corporativo Cemex en un día, pues es poquito, porque se vende mucho más. Entonces, esa importancia relativa es en donde al Excel le metemos ciertos porcentajes y ya nos dice en qué porcentaje estoy bien, en qué porcentaje estoy mal. Y hablando en términos de porcentaje, es mucho más fácil entender si estamos bien o estamos mal. Y eso, pues automáticamente el Excel lo hace. Y de ahí, pues también saber igual en porcentaje cuál es nuestro porcentaje de costo de ventas, que como ustedes saben, el costo de ventas pues es un costo variable, el porcentaje en gastos fijos, el porcentaje de utilidad. Podemos entender la diferencia entre precio, valor y costo. Recuerden, es bien importante esto de precio, valor y costo. Yo cuando un alumno mío estaba dando una clase y traía una gorra de un equipo de fútbol, no recuerdo si de Tigres, Rayados o del equipo que ustedes quieran, a los que nos están viendo allá por el centro, mejor Toluca o lo que ustedes quieran, y le digo, ¿cuánto te costó tu gorra? Y dice, no sé, $500. Yo en ese momento estaba dando algunas asesorías a una empresa de publicidad. Y le dije, no te vayas a ofender, pero esa gorra, producirla costó $50, más los costos fijos, otros 50, son $100 por la que tú pagaste 500. Entonces, ese de precio, costo y valor es importante, y eso también lo podemos analizar en Excel para saber, pues a veces un producto tiene mucho valor, y al tener mucho valor para la gente está dispuesta a pagar mucho por ese producto, el precio en el mercado pues empieza a mover y su costo, su porcentaje de costo obviamente se vuelve menor. Entonces, todos esos análisis de la diferencia entre lo que nos cuesta un producto, de lo que les llega a ustedes, y el precio al que lo venden, que entiendo que deberá haber diferentes porcentajes dependiendo del tipo de producto, esos análisis pues se los pueden aventar en Excel.
El punto de equilibrio, tengo un ejercicio completito también en mi canal de YouTube de punto de equilibrio. No por nada, no porque yo lo he hecho, pero muy bueno porque también de forma automática el Excel nos dice el punto de equilibrio. Recordando qué es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es en qué momento, o alguien que quiera participar en el chat para que nos diga qué es el punto de equilibrio. Vamos a ver. Alguien que se recuerde. Es muy importante saber qué es el punto de equilibrio para cualquier negocio. Vamos a ver si alguien por ahí participa. Dentro de los análisis. Pónganle Google, punto de equilibrio. Pues, a ver, dentro de los temas de análisis de información financiera o de rentabilidad de un negocio, el punto de equilibrio, ¿qué viene a ser? Y mientras tanto, Mientras tanto, me va a pasar al ROI. ROI, es bien importante. Adelante. El retorno de la inversión. Return on investment. ¿Qué significa? ¿En cuánto tiempo recupero mi inversión? Si ustedes van a poner un negocio, yo hago un ejercicio también muy sencillo, de un puesto de tacos. Lo voy a explicar así de forma muy sencilla para que ustedes lo puedan poner en cualquier otra perspectiva. Es si yo compro un puestecito de tacos que me costó, no sé, 200,000 pesos, todo el puesto con todo y con todo lo que ustedes quieran. Y mi utilidad anual es de 200,000 pesos, significa que recupero esa inversión en un año. El ROI se mide en tiempo. ¿En cuánto tiempo recupero mi inversión? Cuando yo trabajaba en una empresa muy grande de estas que les mencionaba al principio, cuando trabajaba justamente en cervecería, en algún momento me tocó hacer análisis de ROI y cuando se tenía que hacer una inversión muy grande, por ejemplo, de un nuevo almacén, de una compra de camiones, etcétera, típicamente las empresas grandes tienen como regla, si la recuperación de la inversión es en menos de 10 años, se acepta, si es en más de 10 años, se rechaza. Esos son los análisis que me tocaba hacer. Pero esos análisis también, insisto, se pueden hacer muy fácilmente en Excel. En Excel, inclusive, no solamente, en Excel también podemos hacer algún pronóstico de cómo se va a ver en los siguientes 10 años ese negocio. Y de acuerdo a esa utilidad que vayamos a tener dentro de los siguientes 10 años, si conviene el negocio o no conviene. Ahora sí, ¿alguien que haya contestado lo del punto de equilibrio? Mira, hay varios valientes y mujeres bastante valientes. Valentinas también. Y Valentinas. Valentinas y valientes. Nancy Ace o Ace, no sé. El punto de equilibrio es cuando sales tablas, ni pierdes, pero no ganas, por ejemplo. Exacto. Y Exacto. Almita L. Márquez dice, cuando en una empresa los ingresos cubren los gastos, se logra vender lo mismo que se gasta. Exacto. Y luego nos dice Cristina Jiménez, cuando logras recuperar lo que has invertido en la producción de un producto. Sí, sí, fíjense, es bien importante porque yo tengo varios de ROI ahí en mi canal. Hice uno de tacos y también hice uno de transporte. Y el de transporte lo medí en kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene que recorrer tu camión si quieres poner un negocio de transporte para llegar al punto de equilibrio? Entonces, ¿qué tenemos que tener de datos y qué datos le tenemos que meter al Excel? Pues obviamente, en este caso que era de los camiones, por ejemplo, los kilómetros. Si es algo de ventas de un producto, pues cuánto vendo, cuántos productos vendo, a qué precio los vendo. Y de acuerdo a eso, ya salía, por ejemplo, a lo mejor en este caso que con 2 camiones que necesitaba recorrer X número de kilómetros para cubrir todos tus gastos y llegar al punto de equilibrio. Ahí todavía no pierdes ni ganas. Por ejemplo, en el de los tacos, a lo mejor salía, no me acuerdo, por ahí está el video, pero a lo mejor salía que tenías que vender, o sea, eso se mide en productos también. Tengo que vender para llegar a mi punto de equilibrio 200 tacos. Si en un fin de semana vendo menos de 200 tacos, ya le perdí. Entonces, eso hace que te esfuerces y que pongas tu target en cuánto tengo que vender para al menos salir tablas. Ya todo lo que venda extra ya es ganancia. Entonces, ese es el famoso punto de equilibrio. Y algunos ratios financieros muy importantes. Por ejemplo, la liquidez, que es a corto plazo, que lo que hacemos ahí es también cuánto tengo de activo, cuánto tengo de pasivo y por lo tanto si tengo liquidez. La prueba del ácido, lo mismo, pero quitándole el inventario
es comparar también activo contra pasivo. Y la solvencia, que ahí no es el activo circulante y pasivo circulante, aquí la solvencia sí es el activo total y pasivo total. Entonces, si tengo más activo de lo que debo, pues tengo buena solvencia. Cuando tú escuchas el término solvencia, pues es eso. Entonces, todo esto, cuando tenemos el estado de resultados en Excel, lo dejamos de fórmula automática, hacemos las divisiones que tengamos que hacer, hacemos los análisis, las gráficas que tengamos que hacer, porque pues lo padre de aquí son las gráficas, porque a lo mejor no teníamos la misma liquidez en enero que en diciembre, o a lo mejor ciertos meses del año traemos más liquidez, como pasa inclusive en nuestras finanzas personales. ¿Qué pasa en enero? ¿De qué se quejan todos en enero? La famosa cuesta de enero, no traigo liquidez, porque pues nuestras deudas a lo mejor son más fuertes que lo que traemos de activo. Pero eso lo podemos analizar también, estos ratios financieros, además de dejarlo formulado en Excel, lo podemos analizar en gráficas en donde vamos viendo mes a mes, pues sí, en qué meses hemos tenido mayor liquidez, para ver en qué meses podemos invertir, en qué meses tenemos también más solvencia, a lo mejor tenemos un activo ahí que no estamos utilizando. De hecho, en algún tiempo, porque pues esta es información pública, a mis alumnos les ponía un ejercicio de análisis financieros de CEMEX precisamente. Y había meses, había años, hacíamos después el ejercicio de 10 años, y hubo algunos años de CEMEX en los que invirtió en nuevas plantas y pues ahí se veía que aumentaba el pasivo y el activo pues apenas estaba en inversión, ¿no? Y ahí es donde se veía la diferencia de cuándo se tenía más solvencia, cuándo se tenía más liquidez, justamente en los momentos en los que estás invirtiendo, es donde hay cambios. No significa que la empresa esté mal, significa que a veces por hacer inversiones o a veces tienes que pedir algunos préstamos para poder seguir creciendo. Pero todo ese análisis financiero, todos esos ratios financieros en Excel, súper fácil lo podemos hacer. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Pues parece que hasta ahorita todos, no ha habido una nueva pregunta, pero es súper relevante esto que acabas de tocar de los análisis financieros. Yo creo que nos abre el horizonte de ciertas cosas de toma de decisiones sobre todo. Y pues para llegar a esa toma de decisiones y ese análisis se tiene que empezar por algo. Es como cuando vas manejando el auto, hay indicadores principales, ¿no? La gasolina y la velocidad para empezar, ¿no? Y después de ahí vienen otros indicadores que son accesorios, pero son importantes, que las revoluciones, ¿no? Que la temperatura, que el aceite, que te diga en qué velocidad vas, si en primera, en segunda o en tercera, y de repente se están aprendiendo foquitos en el tablero, ¿no? Entonces, el análisis financiero que ahorita nos acabas de compartir, Alejandro, pues verdaderamente nos ayuda a ir viendo esos indicadores principales para tomar mejores decisiones e ir viendo esos otros indicadores que también son complementarios y que nos ayudan a tomar también unas mejores decisiones, ¿no? Excelente analogía la del auto, Miguel, porque sí, si quisiera poner aquí todos los análisis financieros no acabo jamás. Entonces, lo que se trata de hacer es poner pues, los principales, los más usados. De ahí pueden surgir muchísimos otros más. Pero pues sí hay que meterle foco a estos que son los más importantes, porque pues finalmente vivimos de nuestras utilidades. Tenemos que analizar bien qué traemos de utilidades, pero también tenemos que analizar los ratios financieros pues para saber si tenemos la solvencia y la liquidez para poder seguir operando. Esta es la parte acá del estado de resultados y esta es la parte de acá del balance general. Son como que los dos grandes reportes financieros, estado de resultados y balance general. Todo eso lo podemos analizar en Excel. Bien, y además de hacer esos análisis, también podemos meter otro tipo de indicadores en el famoso Balance Scorecard, que el Balance Scorecard, recuerden que ustedes lo pueden diseñar, ustedes pueden decir qué quiero medir, y ustedes pueden poner todas las variables, todos los indicadores que quieran poner aquí. Yo les puse aquí algunos ejemplos, tengo también algún ejercicio de estos ejemplos que son los más usuales. Por ejemplo, primero, ¿qué requerimos? Pues requerimos ver nuestra utilidad, es lo que le llaman como profits and losses. Y ese es
la forma más simple de explicar un estado de resultados. Ventas menos costo de ventas menos gastos igual a utilidad. Yo lo que les recomiendo, esto también todo automático en Excel, lo pueden abrir, se abren las columnas. Las columnas que están escondidas aquí, si se fijan de la D se salta la AT, están escondidas columnas de cada mes, entonces el sistema automáticamente lo va acumulando. Esto es en Excel todo. Y lo que yo les recomiendo siempre que midan, que seguramente ya lo están haciendo, cómo estaba el año anterior, qué meta quiero tener y cómo estoy este año. Yo he visto todavía mucha gente que lo mide al revés. A mí en lo personal no me gusta. Yo siempre lo he medido así porque es la forma en la que suceden las cosas. ¿Qué fue primero? El año anterior. Después del año anterior que quiero, pongo una meta. Después de poner la meta, ¿qué está pasando? El año actual. Entonces le encuentro mucha lógica en este orden. Hay quienes primero ponen el año actual, hay quienes ponen después la meta, y hay quienes lo revuelven todo. Pero generalmente yo lo que les recomiendo es que lo hagan así. Ahora, recuerden, siempre va a haber una medición contra año anterior. Por ejemplo, aquí el mismo Excel lo hace automático. A ver, contra año anterior, hoy vendo 45 millones y el año pasado 44. Estoy 3% mejor. Inclusive también el Excel cuenta con herramientas gráficas en donde con colores nos dice si estamos bien o estamos mal, hasta semáforos, flechitas, bolitas, tachitas, todo que lo puede hacer automático. Y de forma gráfica, pues lo vemos más fácil. Aquí todo lo que vemos verde significa que está bien y todo lo que vemos rojo significa que está mal. Eso lo hace automático el Excel. Entonces, ¿por qué en un mismo indicador tenemos un verde y un rojo? Bueno, porque 3% arriba contra año anterior, pero ¿qué creen? ¿Por qué estará este 6% en rojo? ¿Alguien que quiera poner en el, o por qué está toda esta columna en rojo? ¿Alguien que lo quiera poner en el chat? A ver, vamos a ver. El reto de saber por qué está en rojo esta parte de esa columna. Imagínense una discusión en una sesión de presentación de resultados en donde ustedes digan, no, sí nos fue muy bien en ventas, estamos un 3% arriba. Y llega el director y diga, no, a mí me dijeron que estaban el 6% abajo. Y ahí contesta Cristina Jiménez, dice, porque no alcanzó el objetivo. Exacto, Cristina. Cristina Jiménez, mi prima, porque yo también soy Jiménez, orgulloso del apellido. Bien, exactamente como dice Cristina, si estamos 3% arriba del año anterior, pero nuestra meta no era crecer eso, nuestra meta era crecer más y estamos un 6% abajo contra la meta. Yo vendía 44 millones el año pasado, pero mi tirada, una meta muy retadora, subir de 44 a 48, pero esa era la meta de acuerdo a cómo vimos el mercado y cómo se iba a mover y que se iba a acabar la pandemia y que se iban a construir más casas y que etcétera, 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 y que nuestra competencia se retiró del mercado y todas las variables y factores que quieran tener, pues nos fuimos con algo bien retador. Todo ese para poner una meta se requiere de todo ese análisis y de todas esas variables y todo ese análisis estadístico que también lo hace Excel. Entonces dijimos, bueno, pues de 44 me voy a ir a 48, esa es mi meta. Y resulta que no, quedé en 45. Entonces, sí estoy arriba que el año anterior, pero estoy abajo que la meta en todos los casos, tanto en ventas como en costo de ventas, como en porcentaje de costo, etcétera. Entonces está muy fácil hacerlo así en Excel y más fácil les digo porque si se fijan, todas las columnas que ven aquí ocultas son todos, mes a mes ustedes fueron poniendo la información, mes a mes van poniendo la información y al final del año ya queda un acumulado. Algunos otros ejemplos que se pueden medir en cualquier balance scorecard, pues temas relacionados a calidad y servicio, como el tiempo de entrega a cliente, devoluciones de clientes, cumplimiento de proveedores, temas de eficiencia operativa de almacén, pues los días de inventario que mencionamos, aquí los podemos ir midiendo, porcentaje de merma, etcétera. Temas inclusive hasta de recursos humanos, cumplimiento al plan de capacitaciones, expedientes completos, si se están dando los webinars por el profesor Alejandro, si se cumplió o no se cumplió, todo lo que quieran medir, temas de diseño, en fin, todo esto es libre. Todo lo que ustedes quieran poner aquí, que crean que va a ser de utilidad, lo pueden poner y lo pueden ir midiendo en Excel.
de acuerdo a esta estructura. Mi recomendación es que utilicen esta estructura, que siempre sepan qué pasó el año pasado, qué quiero que pase y qué está pasando en la realidad. Son las 3 preguntas que tengo que contestar. Y con las fórmulas de Excel, pues mucho más sencillo. Aquí se utilizan fórmulas de Excel muy sencillas, que son las fórmulas de suma, las fórmulas de división. Aquí estamos haciendo una división para sacar porcentajes. Y son de las fórmulas más sencillas, pero pues que lo hacemos ya muy rápido porque lo dejamos automatizado. Bien, y pasando de un Balance Scorecard general a un Balance Scorecard de puro almacén, sería, por ejemplo, una medición de puro almacén. Días inventario, que lo mencionábamos también por producto. Recuerden que generalmente se clasifican los productos en A, B y C. ¿Qué significa? Normalmente, típicamente en todas las empresas es los productos A los que más se mueven, los B los que se mueven estacionalmente, que no todos los meses se mueven, y los productos C es que muy esporádicamente se mueven. Inclusive a veces se maneja sobre pedido, porque casi no se mueven. Por eso se le pone aquí 0 días inventario. Pero a veces se nos quedó algo porque nos lo pidieron y luego nos lo cancelaron y se nos quedó algo, aunque sea producto C, híjole, ahí es donde nos metemos en un problema porque para que nos lo vuelvan a pedir. Y todo esto también le metemos una tablita de Excel, lo vamos midiendo contra un Balance Scorecard general. Generalmente utilizamos la columna de satisfactorio, pero también les recomiendo que pues para evaluar el cumplimiento sí tengamos un cierto rango entre mínimo, satisfactorio y excelente para saber en dónde estamos. Y ya para pasarlo a un Balance Scorecard general, pues utilizaremos esta columna que es la de satisfactorio. Y bien, pues aquí vamos midiendo inventario obsoleto, nivel de confiabilidad de inventario, si hay faltantes o no hay faltantes, cumplimiento de nivel de servicio, las demoras, los ajustes, inclusive hasta los accidentes semanales, que es importantísimo llevar el control de si hubo accidentes o no, o a lo mejor accidentes acumulado anual. Y a lo mejor a mí me platicaban en otra empresa a la que le di un curso, que había almacenes con 2 o 3 años sin accidentes. Entonces, pues felicidades, los felicitaba porque puede ser el caso de ustedes, qué bueno, y eso también lo pueden ir midiendo acumulado, pero para eso pues hay que tener ese controlito en Excel en donde vamos viendo qué tanto tiempo, si ya pasaron años con 0 accidentes, pues felicidades, ¿no? La entrega perfecta también, que se mide de que pues las cosas lleguen a tiempo, completas, sin defectos, etcétera. Entonces, hasta aquí, ¿dudas con el tema del uso del Excel para todo este análisis? Perfecto, Alejandro. Pues estamos allá unos pocos minutos ya de terminar. No sé si nos queda ya un tema o... Sí, ya voy a ir cerrando. Para que a lo mejor al final todavía nos quede un minutito, unos 2 minutitos para preguntas. Fíjense, ya para ir cerrando, las funciones en general, para que se den una idea, el Excel tiene más de 500 funciones. Si ustedes se meten a este iconito que está aquí en su Excel, le dan clic, les va a buscar todas las funciones que existen y les va a decir las usadas recientemente, las que tengan la palabra, por ejemplo, le pueden poner las que contengan la palabra suma, las que contengan con la palabra resta. Quiero hacer algo de estadística, las que contengan la palabra estadística, en fin. Y y además, por si esto fuera poco, por si las 500 funciones de Excel son pocas, también si se van a las opciones de Excel en la parte general, todavía pueden agregar más de esas 500. En mi caso, por ejemplo, cuando hice la maestría de estadística, que utilicé muchas funciones estadísticas, le agregué complementos de Excel. Le pueden agregar complementos de Excel que son gratis también. No los trae por default porque sería muy pesado el Excel. Es solamente si ustedes quieren usar algún complemento. Además de estas 500, todavía traemos más. Nada más para que vean lo importante y lo efectivo que es el Excel. O sea, puede hacer lo que ni se imaginan. Entonces, muy grande y muy extenso el Excel. Con esto ya voy cerrando. También, Miguel, si quieres comentarles algo.